Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión en este año 2022. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 6, con el título Él murió por nosotros. Y el verso para memorizar, pues usted lo puede acompañar en pantalla y dice de esta manera. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Hay un dicho popular que dice que no podemos evitar ni la muerte y ni los impuestos. Eso no es verdad. Se puede evitar los impuestos si uno entiende bien y tiene un buen contador. Lo que de verdad no podemos evitar de ninguna manera es la muerte. La muerte nos va a llegar a todos nosotros, tarde o temprano. Y la cuestión es entender un poquito mejor sobre eso. Permítame contarle una experiencia que he vivido en el comienzo de este año 2022, cuando estuve con mi padre en Ucrania. En un momento llegué a su habitación y lo sentí así, calmado, callado. Le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Y me contaba que mientras caminaba, intentando hacer un poco de ejercicio, sintió como que la caminadora al lado de él se prendió. Pero él no vio nada, él estaba ocupado escuchando música y caminando, solamente sintió que como que alguien estaba a su lado. Cuando él paró, él miró al lado y vio que había una persona. Y esa persona se miraba exactamente como el Señor Jesucristo. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. Y él le pidió al Señor, por favor, ayúdame a salir de esto. Cuando llegué a la habitación, mi padre estaba ahí muy pensativo en relación a todo eso. Y él me dice, sí, hijo, yo sé que vamos a salir de aquí. Pero ¿sabes qué? Si no salimos, creo que estoy en paz. Creo que tengo paz de poder aceptar la muerte. La muerte no es el fin de todas las cosas. Y entender eso es vital para tenermos paz de aceptar cuando ella llegue. Pero en la lección de esta semana vamos a intentar entender un poquito más, no de cómo lidiar con la muerte ahora. Tenemos que aprender a lidiar con ella también. Pero vamos a aprender a lidiar con la consecuencia de la muerte. Y cómo la muerte de Cristo nos ayuda no solamente a enfrentar la muerte ahora, pero nos da una esperanza para el futuro que quizá no se encuentre en ningún otro lugar. Escuche bien lo que le voy a decir. Tener esperanza es vital para una vida, es vital para salir adelante, es vital para poder respirar. Una persona que no tiene esperanza es como una persona que no tiene aire. Tarde o temprano se va a ahogar, va a perder los sentidos, va a perder el rumbo. Y muy probablemente usted, querido amigo, querida amiga, está viviendo una vida sin rumbo justamente porque le falta esperanza. Por favor, permíteme ofrecerle a usted un punto de esperanza que va por encima de todo y cualquier problema, que es la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Que yo sé que estuvo con mi padre en Ucrania, que estuvo conmigo en los muchos problemas que me he enfrentado y seguramente está con usted ahí, en medio al torbellino que usted se está enfrentando. Hay esperanza. Dios es Dios de esperanza, y si usted hoy día pone su mirada en Él, le garantizo que verá mucha cosa buena todavía ocurriendo en su vida. Hay esperanza en Dios, y esa esperanza es la garantía de nuestra victoria. Uno de estos días atrás, estaba caminando con mi hija en una tienda, y pues un poquito de esa tienda, ella se chocó con una pieza de vidrio, y la rompió, se cayó y se rompió. Mi pobre hija se puso asustada con todo eso porque pues pensó, ¿y ahora de dónde voy a sacar para pagar? La señora se va a enojar. Y de hecho la señora de la tienda se enojó. Con razón pues. Y yo le digo a ella, señora, tranquila, nosotros lo vamos a pagar. Entonces ella se calmó, yo le hice un cheque, pagamos la cuestión. Date cuenta que cuando yo hablé con mi hija, yo le dije así, hijita, tranquila hija, no te asustes, nosotros lo vamos a pagar. Ese nosotros vamos a pagar quiere decir yo lo voy a pagar.
ella no va a hacer nada. ¿Sabes que eso nos ayuda a entender un poquito lo que es gracia? Mucha gente tiene real dificultad en entender gracia, en especial la relación entre gracia y obediencia. Mucha gente piensa que una vez alcanzados por la gracia, tenemos que obedecer, es algo mandatorio o mismo una consecuencia de la gracia en la vida de uno. ¿Cuántas veces he escuchado gente diciendo así, sí, Dios es amor, pero Dios es justicia? Entonces no es solamente gracia, tiene que ver también la participación del ser humano. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso en las lecciones, en los días que nos toca estudiar. En el día de domingo, la lección habla sobre cómo la muerte de Cristo estaba desde la fundación del mundo. No, Cristo no murió desde la fundación del mundo. Cristo murió cuando vino a la tierra, miles de años después de la fundación del mundo. Pero es importante entender esto. Dios sabía cuáles serían las decisiones del ser humano. Pues Dios creó al ser humano, sabe la naturaleza del ser humano. Y desde que planeó la creación del ser humano, planeó juntamente con esa creación el plan de la salvación. Es la manera que Dios tenía de decir, nosotros vamos a pagar eso. Nosotros nos vamos a hacer cargo de eso. La muerte de Cristo es una sustitución. Vamos a ponerlo de esa manera para que usted pueda entender. El ser humano pecó, el ser humano merece la muerte, el ser humano tiene que morir. Pero Cristo, desde la fundación del mundo, dijo, y lo hizo de manera voluntaria, Padre, yo voy a morir en lugar del ser humano. Una vez más, está diciendo, nosotros vamos a pagar. Pero no es nosotros, es Cristo. Yo no puedo pagar nada, no hay nada que yo pueda hacer como pago por mi salvación. Ahora, ¿dónde está la justicia en eso? La justicia está en que la ley decía, el que peca, muere. La muerte de Cristo es la justicia de todo esto. Pero la muerte de Cristo es al mismo tiempo la gracia. La muerte de Cristo es al mismo tiempo el amor. Entonces cuando alguien dice así, no, es que es amor pero es justicia también, o es gracia pero es justicia también, quizá no haya entendido que en la vida de Cristo y en el plan de la salvación, muerte, gracia, amor y justicia son casi que sinónimos, son casi que la misma cosa. Entonces, cuando yo digo que Dios es amor, estoy diciendo que Él es justicia. Mucha gente al hablar de justicia está de manera velada diciendo que Dios tiene que castigar a aquellos que se portan mal. Dios no tiene que castigar, la vida nos va a castigar con las consecuencias de nuestros errores. La gracia es Dios dándonos a nosotros lo que no merecemos. Y eso está planteado desde la fundación del mundo. La belleza de este mensaje es que este mensaje muestra que lo que yo no puedo hacer, Cristo está dispuesto a hacer por mí. Lo que yo no puedo hacer, Cristo quiere hacer por mí. Querida amiga, querido amigo, no tiene idea usted quizá de la profundidad de este mensaje. Me explico mejor. ¿Cuántos de nosotros ya intentamos portarnos bien, vivir bien, caminar bien, actuar bien? ¿Cuántos de nosotros ya le prometimos a Dios que no haríamos las mismas cosas que volvimos a hacer ayer o mismo hoy día antes de mirar este video? ¿Cuántos de nosotros ya nos propusimos a un cambio radical de vida solamente para 3 días después estar completamente embarrados en nuestras fallas, en nuestros problemas, en nuestros pecados? El resultado de esa búsqueda desesperada por sermos nosotros la justicia
es la frustración y la culpabilidad. ¿Cuánta gente yo conozco que carga el peso gigantesco de la culpa? ¿Cómo pude hacer eso? Yo tengo que pagar porque yo me porté mal. Y la buena noticia es, no. Tú no tienes que pagar porque te portaste mal. No deberías portarte mal. Lo ideal es que nos portemos bien. Pero tú no tienes que pagar porque te portaste mal. Desde la fundación del mundo, Cristo pagó lo que a nosotros nos toca pagar. Desde la fundación del mundo, Cristo planeó hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ahora, por favor, esfuérzate por ser bueno. Planea ser bueno, lucha por portarte bien, mejora tu trato con las personas, sea amable, sea un buen miembro de iglesia, un buen papá, una buena mamá, buen hijo, hija. Sé lo mejor que puedas ser, pero por favor, jamás caes en el error de pensar que eso lo que estás haciendo es suficiente para tu salvación. Que eso lo que estás haciendo es suficiente para que tengas un lugar VIP en el cielo. No lo vas a tener. Lo que Dios hace por mí, en 1000 vidas yo no lo podría hacer. Lo que Dios hizo por mí, aunque yo tuviera la oportunidad de hacerlo vez tras vez, yo jamás lo lograría. Por eso se llama gracia, porque es algo que se me regala a mí, basado en el amor del dador y en la incapacidad de aquel que recibe. Querida amiga y querido amigo, yo sé que la culpabilidad te frustra, te agobia, te desanima, te deprime. Me imagino cuántas veces ya pensaste en mismo quitarte la vida porque prometes un sinfín de veces mejorar y nunca mejoras. Me puedo imaginar que usted incluso ha dejado de ir a una iglesia porque piensa, bueno, pueda que yo sea pecador, pero hipócrita no soy. ¿Cómo voy a ir a la iglesia viviendo la vida que estoy viviendo? Escuche bien lo que le voy a decir. No se trata de lo que usted vive. No se trata de lo que usted hace. No se trata de lo que usted es. No se trata de sus victorias personales. Se trata de la vida y de la muerte de Cristo. Y de cómo la sangre de Cristo te puede limpiar de todo mal. Entiende eso y verás cómo las cosas cambian para ti. Un día, un pastor, gran amigo mío, me llamó y me dice así, Rubén, salgamos a cenar juntos, quiero hablar contigo. Yo no sé usted, pero siempre que alguien me dice así, quiero hablar contigo, no me parece que sean buenas noticias. Salimos a comer y él me dice así, Rubén, tengo que decirte algunas cosas, porque de verdad te aprecio mucho. Y me dijo algunas cosas que me dolieron mucho, pero él tenía la razón. Y cómo aprecio mucho a ese amigo, porque él tuvo la amabilidad de decirme algunas verdades duras, pero que eran necesarias. Trabajando en medios sociales, en las iglesias y viajando pues por donde voy, me he dado cuenta que una de las más grandes dificultades del ser humano es saber escuchar las verdades, las duras y crudas verdades que por veces alguien nos tiene que decir. Yo me imagino que ahora mismo alguien estará pensando así, pastor, no tiene idea que yo le digo verdades a la gente, pero no quiere escuchar, pastor, me tienen mal. Recuerde una cosa antes de seguir adelante. Decir la verdad no quiere decir ser grosero. Es posible decir la verdad sin ser grosero. Si todo lo que tú dices lastima a alguien, no es que tú eres muy honesto. No tiene que ver que tú dices la verdad siempre. Muy probablemente es que tienes que mejorar tu tacto. Quizás seas un poquito grosero, un poquito grosera. Bueno, hay condiciones de mejorar. Aprecio mucho a ese amigo que me dijo todo eso. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque la lección del día lunes nos habla de cómo Cristo vivió su vida preparándose para morir. La vida de Cristo es un prefacio a la cruz.
Incluso en el último año de su ministerio, el Señor Jesucristo dedicó más tiempo a hablar sobre una posible muerte, sobre lo que estaba llegando. Les digo, ¿no? La gente tiene mucha dificultad en escuchar verdades difíciles. Los discípulos reaccionaron muy mal. Los discípulos, uno, no entendían y dos, no querían entender. Preferían creer en sus propias ilusiones que creer en una verdad que Cristo les estaba diciendo. Y gente, permítame decir eso. Uno de los grandes problemas que como sociedad nos enfrentamos hoy día es que elegimos la verdad, lo voy a poner entre comillas, las verdades que queremos creer. Es muy fácil vivir en nuestra burbuja de ilusión sin confrontarnos con los reales problemas que tenemos. Es por eso que es muy fácil encontrar gente que vive engañada por narrativas o teorías que nunca se probaron realidad. Pero es muy cómodo creer en eso. Si quieres crecer como ser humano, si quieres mejorar como persona, tienes que estar dispuesto a escuchar las cosas y considerar la posibilidad de que los otros tengan razón y que tú estés equivocado. Duele, te confieso que duele, pero es un dolor que sana y que bendice, es un dolor que trae paz al corazón. Y eso al fin del día es lo más importante de todo, tener paz. Los discípulos no solamente no creían, no entendían, pero Pedro llegó al punto de rechazar eso, de decir, no Señor, no aceptes eso, eso no es para ti. Cristo vivió una vida preparándose para cumplir con su verdadera misión. El Getsemaní no es otra cosa sino Cristo y su humanidad luchando para confirmar un sacrificio que él tenía que hacer, un sacrificio que estaba planeado, como vimos en la lección de ayer, desde la fundación del mundo. Cristo se estaba preparando para eso. Esa era su misión. Él le dijo a los discípulos, él le habló, ellos sencillamente no querían escuchar, no querían entender, rechazaban. Permítame decirle una cosa. O preguntarle, ¿no? ¿Qué tan dispuesto está usted a escuchar lo que Dios dice? ¿Qué tan dispuesto está usted a hacer la voluntad de Dios? Vivimos tiempos donde la gente agarra la Biblia y usa la Biblia hoy día para probar sus propias teorías. Ya les dije eso un sinfín de veces. Por favor, tengan mucho cuidado con gente que dice así, te voy a probar en la Biblia. Él no te va a probar en la Biblia. Él te va a probar lo que él entiende de la Biblia, que es muy diferente. Tenemos pocas certezas en la Biblia. La venida de Cristo es una certeza. El amor de Dios es una certeza. Y quizá casi todo lo demás sea nuestro entendimiento de la Biblia. Yo creo en las doctrinas adventistas del séptimo día porque las entiendo correctas y la interpretación que le damos a la Biblia me parece la más correcta. Pero yo tengo, si quiero ser honesto con la palabra, mantenerme abierto a la posibilidad de que incluso mis interpretaciones puedan estar equivocadas. ¿Qué tan dispuesto está usted, querido amigo, a escuchar la voz de Dios? ¿Qué tan dispuesto está usted, querida amiga, a escuchar la voz de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a hacerle caso a lo que Dios está diciendo, a lo que Él está hablando, a su voluntad de Él? ¿Qué tan dispuesto estás en hacer eso? ¿Ya lo preguntaste? Sería muy importante que usted entienda y conteste esa pregunta en su corazón. La vida de Cristo fue un prefacio de la cruz y Él le contó a los discípulos eso un sinfín de veces y ellos sencillamente rechazaron lo que Cristo dijo. Usted y yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar o vamos a rechazar? Todas las veces que salgo de viaje de auto con mis hijas es divertido. Hoy día, como ya están más grandecitas,
se entretienen con su teléfono, con su tableta, pero cuando eran pequeñitas y salíamos de viaje, y todos los que son papás y mamás y que manejan sus hijos en viajes en auto, están acostumbrados a escuchar una frase muy interesante de sus hijos, cuando dicen así: ya llegamos. ¿Cuánto falta para llegar? Y esa pregunta se repite a cada 5 minutos, al punto de llevarlo uno a la locura, ¿no es cierto? Y es tan bueno cuando por fin le podemos decir a nuestros hijos: llegamos. Y la alegría de que por fin se concluyó el viaje es algo tan especial. La lección del día martes es ese: llegamos. Después de un largo viaje, llegamos. Después de algunos miles de años de pecado, llegamos. Pero el llegamos se traduce de otra manera. Cristo lo dijo de otra manera. Él dijo así: consumado es. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Significa que el diablo fue derrotado irreparablemente, incontestablemente. Él está derrotado. Significa que la muerte tiene fecha para morir, tiene fecha para dejar de existir. Cuando Cristo dijo consumado es, el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás estaba derrotado y sabía que había perdido su reino, dice el deseado de toda la gente, página 706. Me imagino, a mí me gusta imaginar las cosas. Me imagino en el cielo los ángeles brincando y saltando cuando Cristo dijo, en medio del dolor de ver a la majestad muriendo en la cruz, saltando diciendo: se acabó, nunca más el pecado se levantará, porque es consumado, la misión se cumplió, llegamos al fin del viaje. Ahora, ¿sabes por qué esto es muy importante? Porque este consumado es, pudiera nunca haber pasado. Exactamente es eso. Pudiera nunca haber pasado. En el Getsemaní, ya dije esto, Cristo batalló contra su humanidad. Padre, afasta de mí este cáliz. Era Cristo diciendo: Padre, le tengo miedo a la muerte. No quiero morir. Pero si no hay otra manera de salvar al ser humano, pues entonces vamos. Y te voy a decir algo que quizá te vaya a asustar. Cristo del Getsemaní pudiera haber volvido al cielo y no hubiera pasado nada. No hubiera perdido nada de su majestad. Mas Cristo pudiera haber salido de la cruz y nada hubiera pasado y Él hubiera volvido al cielo. Y quizá me arriesgo a decir que esa haya sido una de las grandes tentaciones que el Señor Jesucristo se enfrentó. Mientras Él pagaba el precio final con su vida, con su sufrimiento, con su sangre, mientras Él estaba pagando ese precio, la gente se estaba burlando, la gente lo estaba menospreciando, lo estaba insultando. Era el rechazo de la humanidad por el sacrificio de un Salvador. Yo no sé usted, pero si fuera yo no sé si hubiera llegado al fin. Seguro no hubiera llegado al fin. Seguro hubiera dicho a esa gente: ¿sabes qué? Ustedes no merecen salvación. Ustedes no merecen salvación. Porque uno está aquí, no sé cuántas veces ya te pasó, las mamás dicen mucho eso, ¿no? Las mamás dicen mucho eso. Yo aquí me estoy matando, limpiando la cocina, limpiando los trastes, preparando de comer y ustedes no me valoran. ¿Cuántas veces yo le escuché a mi madre: un beso, mamá, te amo, pero te lo voy a contar aquí, voy a contar a la gente, la señora Sara era especial en decir eso. Y creo que todas las mamás ya dijeron eso un día: a ver, cuando yo me muera,
la falta que van a sentir de mí. A ver, si tu mamá ya dijo eso, pon en los comentarios. Es interesante, ¿no? Cómo nosotros hacemos las cosas y cuando vemos que la gente menosprecia o desprecia lo que hacemos, cómo nos duele el corazón. Pues yo me puedo imaginar al Señor Jesucristo. Te voy a decir una cosa. No fueron los clavos que mantuvieron a Cristo en la cruz. ¿Escuchaste? No fueron los clavos que mantuvieron a Cristo en la cruz. Los clavos no pueden detener al Señor del cielo y de la tierra. Si la tumba no pudo detener a Cristo, no serían clavos que detendrían al Señor Jesucristo. Cristo se quedó en la cruz, no por los clavos que lo clavaron a la cruz, y sí por su voluntad de salvar al ser humano y por su amor hacia usted. Porque Dios te ama. Él eligió quedar colgado en una cruz que no era de Él. Él eligió eso. Eso es amor. ¿Por qué no aceptas ese amor de una vez? ¿Por qué no abres tu corazón a Cristo? Consumado es. Es la frase que resume todo el viaje. Es Dios diciendo, hijo, la victoria mía ahora es tuya. Goza la victoria de Cristo. Yo soy una persona muy curiosa. Quisiera poder haber visto algunas escenas de la Biblia. No sé usted. A ver, déjame saber en los comentarios cuál es de las escenas bíblicas que usted más quisiera haber visto. Te voy a decir algunas de las mías. Elías en el monte peleándose con los profetas de Baal. Cuando fuego cayó del cielo al monte Carmelo. Yo quisiera haber visto esa escena. El cruce del Mar Rojo. Yo quisiera haber visto esa escena. La resurrección del hijo de la viuda. Yo quisiera haber visto esa escena. El reencuentro de José con su padre. Para mí esa escena debe ser... Hay videos en la internet, si gusta puede buscarlos, de cuando soldados americanos vuelven a Estados Unidos y se encuentran con sus familias, los abrazos, los lloros, los llantos. Me imagino José encontrándose con su padre una vez más. Debe haber sido algo increíble. Pero hay una escena en especial que yo quisiera haber visto. Adán y Eva habían pecado y estaban cubiertos con hojas de higueras. Entonces Cristo se encuentra con ellos y les prepara ropas de piel de cordero. Ahora, no sé si ya pensaste en eso, pero esa piel tenía que salir de algún animal. Esa piel salió del primer animal sacrificado. Elena de White, en el libro Educación, habla de esa escena. De que Adán tuvo que matar ese cordero. Ese fue el primer sacrificio. Me imagino Jesús diciéndole así a Adán, tienes que matar a ese corderito. Y me imagino que Adán no sabía qué quería decir matar. Porque una de las cosas que más le dolió a Adán y Eva fue ver los primeros ramos cayéndose de los árboles. Imagínense matar a un animal. La muerte de ese animalito fue lo que le dio ropa a Adán y Eva. Los sacrificios de los animales en la Biblia fueron creados para mostrarnos cómo sería el sacrificio de Cristo por el ser humano. En la Biblia hay registro de muchos tipos de sacrificios. El rey Salomón hizo sacrificios en la inauguración del templo que eran gigantescos, increíbles. Pero que fueron los sacrificios del rey Salomón,
que fuera el sacrificio de una viuda pobre que no tenía para dar una oveja, tenía una palomita nomás, o quizá de alguien aún más pobre, porque si uno era tan pobre que no tenía para una palomita, pudiera traer un puñado, un poquito de harina. Que fuera el sacrificio como el de Abraham, que fue un carnero, pues, para reemplazo de su hijo. No importa el sacrificio, cualquiera que fuera el sacrificio era incompleto. Porque así somos nosotros, seres humanos, somos incompletos. Por eso yo rechazo con base bíblica y con todas las fuerzas de mi corazón, rechazo el perfeccionismo y rechazo todas estas teorías de santos de los últimos días o de última generación, que son engaños diabólicos, intentando hacer con que el ser humano reemplace al verdadero sacrificio por sus propios sacrificios. Oh, pastor, que viviremos sin pecar. Eso no dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es que Cristo es nuestro sacrificio perfecto, y cuando Él venga en majestad y que suene la trompeta, nosotros seremos transformados, seremos nuevas criaturas. No importa lo que hagamos, jamás seremos suficientes para nuestra salvación. Pastor, pero tenemos que hacer alguna cosa. Claro que tenemos. Es bueno ser bueno, ¿cómo que no? No me vas a escuchar a usted, usted no me va a escuchar diciendo, no, pórtase como quiera, viva como quiera, porque al fin tenemos el perdón de Dios. No es eso. La gracia, el amor de Cristo me motiva a ser bueno. ¿No es eso que dicen los conquistadores? El amor de Cristo me motiva. Quiero ser bueno, pero jamás seré bueno lo suficiente como para salvarme solo. Jamás seré bueno lo suficiente para hacer lo que es necesario para la salvación. Porque cuando llega la muerte, yo puedo ser bueno lo que guste y ojalá seamos buenos. Pero cuando llega la muerte, ahí se acabó para mí. Pero con Cristo no es así. Él murió por nosotros. Él pagó el precio de todo lo que yo no puedo hacer. Él pagó el precio de todo lo que yo no sé hacer. Mis imperfecciones son perfectas en Cristo. Mis limitaciones se complementan con Cristo. Cristo agarra mi falla, mi limitación, pero el deseo de mi corazón de ser bueno, y lo transforma. Dios completa lo incompleto que hay en mí. No sé si tiene lógica eso ahora para usted, toda vez que cantamos esa música. Quizá ahora usted pueda entenderla mejor. Mire, sea bueno, haga el esfuerzo de portarse bien, de comer sano, de hacer ejercicio, guarde el sábado, vaya a la iglesia, trate bien a las personas. Todo eso es muy bueno para nuestro crecimiento como seres humanos. Pero cuando tenga que ver con salvación, entienda, por bueno que usted sea, jamás será suficiente. Es por eso que la fe en Cristo es tan importante. Porque cuando yo confío en Cristo y en su palabra, yo no ando pisado por la culpa. Uno de los grandes enemigos del éxito es la culpabilidad. Mientras más permito que la culpa me pise, menos fuerza tengo para avanzar. Mientras más permito que el miedo a mis fallas me paralice, menos condición tengo de avanzar. Por eso que cuando yo confío en Dios, yo entiendo que mis errores están perdonados, que mis fallas fueron perdonadas, que mi hoja se arrancó y se me dio una hoja nueva, y yo puedo avanzar confiado de que en Cristo soy una nueva criatura. Querido, jamás tenga miedo de enfrentarse a la vida. Cristo murió por nosotros y su muerte por nosotros es lo que nos garantiza la vida eterna. Abrace ese sacrificio.
abrace esa muerte. Eso es todo lo que usted necesita. ¿Ya paraste para pensar qué significa la cruz? ¿Qué significa para usted, querido amigo, querida amiga, la cruz de Cristo? Es difícil definirlo. Cada uno tiene una definición interesante, ¿no? Cada uno piensa en algo. La lección de la escuela sabática nos ayuda dándonos 5 definiciones para la cruz de Cristo. Usted puede acompañar en pantalla lo que voy a leer ahora. Son 5 definiciones que nos van a ayudar a comprender mejor la grandiosidad de ese símbolo del cristianismo. En primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado, segundo Romanos 3, 21 a 26. En segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores, Romanos 5, 8. En tercer lugar, la cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado, Romanos 6, 22. En cuarto lugar, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Filipenses 3, 9 a 11. Y en quinto lugar, la cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. La cruz de Cristo es una locura. Pero mira qué interesante. La palabra locura en griego está directamente conectada a la palabra española, y por favor perdóneme si le va a sonar grosero, pero está aquí en la lección, después lo puede ver. Está directamente conectada a la palabra imbécil. En otras palabras, la predicación de la cruz es imbécil según la sabiduría del mundo. Es una locura. Es algo que no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque muestra la divinidad dispuesta a hacer por la humanidad algo que la humanidad no quiere. Algo que la humanidad rechaza. Algo del cual la humanidad se burla. Vivimos tiempos muy difíciles para los que creemos en la palabra de Dios. La gente se burla, la gente humilla a aquellos que creen en la palabra de Dios diciendo, ustedes son tontos, ¿cómo van a creer en los tiempos de la ciencia? ¿Cómo es que van a creer en algo tan inocente? Yo vivo en un estado de Estados Unidos muy liberal, donde las agendas progresistas se predican con todas las fuerzas y esas agendas confrontan directamente la palabra de Dios. La gente que predica esas agendas muchas veces llama la predicación del Evangelio y las enseñanzas bíblicas de locura o de imbéciles. Pero la cruz de Cristo, aunque no haga sentido al mundo, es importante para mí. Porque me muestra todo lo que Dios está dispuesto a hacer por mi salvación. Se dice de que aunque fuera solamente una persona que necesita salvación, Cristo aún así hubiera venido a la tierra a morir solamente por esa persona. ¿Por qué Dios me ama? Yo jamás lo voy a entender. Yo no tengo la menor idea de por qué Dios me ama, con todas mis fallas, con todos mis errores. Yo me imagino que algunos de ustedes me miran, o miran a un pastor, y piensan, creo que la vida de este hombre es lo más cercano de Dios. Pero yo sé de mis errores, yo sé de mis fallas. Y por veces me miro al espejo y le pregunto, Señor, ¿por qué me amas? Yo nunca lo voy a entender. Pero ¿sabes cuál es lo bonito? Es que yo no tengo que entender el amor de Dios para aceptarlo. Yo no tengo que entender por qué Dios ha elegido amar a una criatura como yo.
pero yo sé que Él me ama. Y querido, eso vale para usted. Dios te ama, más de lo que puedes imaginar, más de lo que puedes entender. Pero pastor, si yo mismo no me amo, pues no importa. Dios te ama. Eso es lo que importa. Así que avanza. Si caíste, levántate. Y si no tienes fuerza para levantarte, clama por la ayuda de Dios. Y Él te va a levantar, porque eres precioso, eres preciosa. Vales mucho más de lo que te puedes imaginar. Avanza. Sigue. Dios está contigo. Permítame leer una cita del Espíritu de Profecía. Usted puede acompañar la lectura en pantalla. Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación. ¿Y habremos de ser nosotros indiferentes? ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros? Algunos han obrado así. Han jugado con la misericordia que se les ofrecía, y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. No siempre habrá de quedar entristecido el Espíritu de Dios. Si se lo contrista algo más, se apartará. Después de que se haya hecho todo lo que Dios podía hacer para salvar a los hombres, y ellos por su vida hayan demostrado que desprecian la misericordia ofrecida por Jesús, la muerte será su parte, pagarán caro esa actitud. Será una muerte horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado. Y se darán cuenta de que lo que han perdido, la vida eterna y la herencia inmortal, el gran sacrificio que fue hecho para salvar a las almas, nos revela su valor. Cuando el alma preciosa se perdió para siempre. Testimonios a la Iglesia, tomo 1, página 119. El amor de Cristo es por todos nosotros. El sacrificio es por todos nosotros. Lo único que tengo que hacer es aceptar. Aceptar es abrazar, es comprometerme. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo es una demostración de que acepté ese amor. El ir a una iglesia, aunque sea en contra de mi voluntad, es aceptar ese amor. Querida amiga y querido amigo, lo único que usted puede hacer, lo único que usted tiene que hacer, es decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Quisiera invitarlo a usted a escribir en los comentarios, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Te acepto como aquel que va a hacer un cambio en mi vida. Te acepto como aquel que hace todas las cosas en mí. Dios quiere hacer eso en ti. Dios quiere hacer ese cambio maravilloso en tu vida, para que te prepares para vivir la eternidad con Él. Muy pronto la muerte morirá, cuando la trompeta suene y Cristo venga en las nubes de los cielos. Para ese entonces es importante estarmos preparados. Y esa preparación comienza con el aceptar el amor de Dios. Acéptalo. Le garantizo que usted será mucho más feliz. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad, se les aprecia a todos ustedes. Una vez más, quiero agradecer a todo el equipo de la Unión Peruana del Sur que me permitió grabar aquí y de manera tan amable nos están ayudando con esta grabación hoy día. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Cuídense. Nos vemos para los próximos videos. Chao.